Las válvulas de alivio ayudan a la protección frente de sobrepresiones. Se trata de elementos capaces de mitigar los picos de presión generados durante el fenómeno transitorio. Su misión es evitar una explosión, el fallo de un equipo o tubería por un exceso de presión. Existen también las válvulas de alivio que liberan el fluido cuando la temperatura supera un límite establecido. Un ejemplo práctico de una válvula de alivio son las ollas de presión, que poseen una válvula de seguridad, la misma que se activa cuando existe un exceso de presión. Las válvulas de seguridad se pueden encontrar en instalaciones industriales, comerciales y domésticas. En general, son obligatorias en las instalaciones en las que circulen o se mantengan fluidos sometidos a cambios de presión y o temperatura. En impulsiones, la válvula de alivio se sitúa inmediatamente aguas abajo de la válvula de retención para mitigar las sobrepresiones derivadas del cierre de esta. Se trata de un elemento de características absolutamente complementarias de las ventosas. Así, resulta frecuente encontrar instalados conjuntos ventosas y válvulas de alivio. Ese conjunto no solo se permite controlar las depresiones y sobrepresiones en el punto en el que se instala, sino que además permite solucionar uno de los problemas más frecuentes en la instalación de las ventosas: el pulso de presión generado por el choque de las columnas de aire al desaparecer la bolsa de la misma. Un uso habitual de estas válvulas son el alivio de presión en un bloque en el sistema de impulsión de una bomba, o para aliviar el aumento de presión debido a una expansión térmica de un fluido confinado en un sistema cerrado. Es muy importante en estas válvulas que la liberación del fluido se haga hacia el exterior, en un lugar visible, puesto que habitualmente la fuga indica un fallo del sistema normal de regulación, y de este modo el operador puede saber que hay un problema y que debe tomar medidas para corregirlo. Sin embargo, en la industria no todas las válvulas deben liberar el fluido al exterior. En el caso de gases o líquidos peligrosos, la liberación debe hacerse hacia contenedores especiales. Tipos de válvulas de alivio. El mecanismo de alivio consiste en un tapón que mantiene cerrado el escape. Un resorte conserva este tapón en posición evitando que el fluido se escape del contenedor o tubería. Cuando la presión interna del fluido supera la presión del resorte, el tapón cede y el fluido es expulsado a través del escape. Una vez que la presión interna disminuye, el tapón regresa a su posición original. El umbral El umbral de presión que determina el punto de liberación del fluido se ajusta aumentando o reduciendo la presión que el resorte ejerce sobre el tapón, con un tornillo que lo atraviesa por su centro. Las válvulas de alivio de presión y temperatura tienen un segundo mecanismo para liberar la presión que es activado cuando se alcanza determinada temperatura. Estas válvulas se abrirán cuando ocurra uno de estos dos eventos: presión por arriba del umbral o temperatura por arriba del umbral, lo que ocurra primero. Las válvulas eléctricas de alivio cuentan con los dos módulos, un presostato y una electroválvula. El presostato se puede ajustar para que dispare la electroválvula a la presión deseada. Los sistemas más avanzados, en lugar de un presostato, tienen un transductor de presión que envía una señal a un cuarto de control. Aquí un operador, de manera manual o programando una computadora, decide a qué presión se abra o se cierre la electroválvula. Tipos de válvulas de alivio. Válvulas de alivio de resorte. Se trata de un dispositivo relativamente económico y seguro. Consiste en un resorte ajustado, llamado muelle, que genera el cierre de la válvula. La válvula se abre cuando el interior de la conducción, en el punto en que se ha instalado la válvula, la presión sube por encima de la presión de tarado. Esta presión es a la que regulamos su trabajo, normalmente entre un 10 y un 20%
por encima de la presión en régimen permanente, venciendo la fuerza del muelle. El tarado de las válvulas de alivio de resorte es sumamente sencillo. Presentan el inconveniente de tener poca precisión en cuanto a la presión, debido al acabado constructivo de muchas de estas válvulas. Un posible problema que presenta este tipo de válvulas es que la válvula no cierra inmediatamente después de descender la presión por debajo de la presión de tarado, pues si la válvula se encuentra alivianando una cantidad importante de agua, puede ocurrir que hasta que la presión no descienda a un 90 o 95% de la presión de tarado, esta no se cierre debido al empuje del agua sobre el muelle, manteniéndola abierta. Válvulas de alivio no compensadas. Hasta que no se alcance la presión de tarado, el muelle no cederá, permaneciendo cerrada hasta eso. A medida que la presión aumente, la sección de paso irá aumentando hasta llegar a la plena apertura de la válvula. Para presiones inferiores a las de tarado, puede decirse que la válvula de alivio se comporta como si no existiese, mientras que para valores de la presión superiores a presión máxima de apertura, la válvula es como si de una descarga a través de una válvula completamente abierta se tratase. A continuación presentamos un ejemplo de una válvula de alivio con las partes que la conforman. Muelle. Se ajusta para obtener la presión de disparo deseada. Tuerca de ajuste. Mantiene la posición del tapón asegurando el ajuste de la presión de disparo. Junta Quad Seal. Elimina las fugas alrededor del vástago cuando la válvula está abierta. Punta tórica. Ofrece un cierre elastómetro a metal para obtener un cierre consistente en el asiento. Tapón de ajuste. Permite el ajuste fácil de la presión de disparo desde el exterior. Etiqueta. Identifica el rango de presión de disparo. El sellado. Con alambre bloquea el tapón para mantener el ajuste de la presión de disparo.